Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Es que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master, comenzamos. Pues bienvenidos una vez más a un episodio de su programa Tema Master. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. ¿Cómo se encuentra Lick? Lick, hasta parece de vu, Lick. Un gustazo. Claro que sí. Siento que ya lo había vivido antes. Siento que ya lo había vivido antes. Exactamente. Marca registro. Un día de estos deberíamos hacer un episodio sobre déjà vus. Sí, eso sería muy interesante. No lo sé, Rick. Siento que ya lo hice antes. Sí, güey. Pues perfecto. Vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema es la infancia, pero quiero hacer una pequeña aclaración respecto a que hay una diferenciación entre niñez e infancia. En este caso vamos a explicar cómo a través de la historia se ha constituido esta categoría y cómo en distintos momentos también de la historia nos hemos relacionado respecto a este objeto, sujeto social. Uh-huh. No sé si se le pueda llamar así. Es que en su momento fue un objeto, en otro momento fue un sujeto. Entonces, va a ser muy interesante. Nada más vamos a poner aquí así como advertencia. Sí. Pueden estar o no de acuerdo con alguna cosa que llegaremos a mencionar, pero aclaro, si están o no de acuerdo es cosa que no me importa, porque yo no lo escribí. Creo que no lo escribí. Está sustentado principalmente en el trabajo de Philip Aries en su libro de Historia de la Vida Privada y algunos otros autores como pueden ser Juan del Val, ¿no? Como por ejemplo pueden ser Jean-Jacques Rousseau y entre otros, no me acuerdo todos. Concretamente, conforme vaya avanzando, les voy a mencionar el artículo de donde construye esta información. Y no me hago responsable de lo que lleguen a decir o de lo que lleguemos a explicar al respecto, sino es que comentar algún ligero chiste al respecto. Tal vez pueda salir. No sé, no sabemos cómo. Listo, pues hay que darle a esto. Vamos a darle, si no, se enfría. Para empezar, voy a introducir esta pregunta, que es el título de un artículo de Ricardo Vaquero y Mariano Narodowski, que justamente se llama ¿Existe la infancia? Cito: la infancia es una pesadilla que la modernidad ha construido pacientemente. La infancia es una construcción de la modernidad definida por la atribución de ciertas características. Es posible afirmar la historicidad del concepto de infancia, ya no una historicidad que afirme simplemente el carácter relativo de los atributos dados a esta, sino un carácter histórico, en tanto la infancia fue minuciosa y puntualmente construida en su sutil trama de dispositivos discursivos e institucionales. ¿Qué opina? Pues sí, básicamente, como comentaste al inicio, ¿no? Vamos a hacer aquí una cuestión de la construcción de la infancia, recordando que no es lo mismo la infancia que la niñez, ¿no? Y entonces, el decir construcción de qué es la infancia, tenemos que reconocer que es algo como tal que va a cubrir una necesidad social, ¿no? Que, como decías ahorita en el texto, la cuestión de la institucional, ¿no? De la institucionalidad. Es decir, cómo la infancia se construye a través de cómo las mismas instituciones van necesitando proveer de esas características para que exista alguien o algo que funja esa función, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, la familia es lo que comentábamos en capítulos pasados. La familia, por ejemplo, como institución también tenía una concepción diferente a lo largo del tiempo y empezó a construir ciertos atributos, características y demás que van a representar lo que se busca de la infancia. Y obviamente pues no podemos dejar de lado que antes de la infancia siempre ha existido el niño y entonces la vivencia del niño a nivel político, de la organización del pueblo, vaya, o sea, la cuestión no nada más legal, en general, va a tener un peso muy importante y la función es muy interesante. Exacto, pensaba por ejemplo en lo que mencionabas, hay que recordar y reconocer el hecho de que estos conceptos, como puede ser, ya hemos hablado de la familia, del matrimonio, de la paternidad, los adolescentes,
igual que estos, la infancia, son conceptos con los que nos hemos relacionado de forma diferente en distintos momentos de la historia y en distintos lugares. Se trata de un proceso que se conoce como significación. ¿Qué significa? ¿Qué es para nosotros? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo reproducimos? ¿Y qué valor tiene? ¿Y qué valor tiene? Entonces, pues, para ya no seguir por ahí, voy a continuar. Ajá. ¿Cómo aparece? Cito. Esto es sacado de la página de la UNICEF y continúo. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. Es decir, hasta finales de la década del siglo XX, es reconocida la infancia como tal, con derechos. Del siglo XIX, ¿no? No, 1989. Ah, 1989. 1989. Perdóname, sí es cierto. Sí. ¿Qué opina de eso? Qué triste. Perdona, es que me quedé pensando porque justamente hablando de tratados de derechos humanos, incluso la evolución es algo bien importante, porque la evolución de estos tratados ha sido, primero eran los derechos del hombre, ¿no? En una cuestión dirigida. O sea, eran los derechos del hombre. Y conforme se van dando estas, vamos a decirlo, evoluciones, estas reestructuraciones, estas modificaciones, actualizaciones, después pasa al derecho de la mujer y del adulto, ¿no? O sea, del adulto mayor. O sea, cómo empiezan a incorporarse los derechos, pero prácticamente los derechos de los niños específicamente fueron de los últimos que se consolidaron. Porque las prácticas sociales pesaron de una manera, vamos a decirlo así, necesaria para ese tiempo, o tal vez se consolidó una ideología, ¿no? En ese espacio, en ese punto de la historia. Entonces, sí me hizo interesante porque sí es, primero fueron los hombres, después las mujeres, los adultos mayores, y hasta prácticamente al final, pues están los niños. Qué bueno que lo menciones así, y para ustedes si no se dieron cuenta, ¿por qué menciona? Primero fueron los derechos de los hombres. Los hombres no hemos valido lo mismo, los hombres como género y como humanidad no hemos valido lo mismo en el transcurso de la historia. Exacto. Pensemos que, por ejemplo, lo que permitió la conquista y la esclavitud era el hecho de que las personas indígenas o incluso las no blancas, para acabar pronto, no eran consideradas personas, eran consideradas bestias de carga, ¿no? Justamente el deshumanizarlos permitía una serie de prácticas que hoy las reconocemos ampliamente como barbáricas. Ojo, con que las reconozcamos no significa que no vuelvan a aparecer. Exacto. Es bien interesante. La primera acta, el primer documento que reconoce los derechos de los hombres, porque todos nacen iguales, es con la Revolución Francesa. ¿No? Donde dicen, no hay rey, a la chingada, hay que quemar un castillo, hay que... ¿Por qué no? Puedo, debo, lo hago. Estamos aburridos, no hay nada que hacer. Dijo que no, tenemos hambre, que por qué no comemos panquecillos, hay que cortarle la cabeza. Y se redacta este documento donde dice todos los hombres son iguales. Pero es bien interesante porque dice todos los hombres. Eso no incluye a las mujeres. Exacto. Mucho menos los viejitos y mucho menos los niños. Es hasta la década de los 50, me parece, cuando se le reconoce a la mujer, no recuerdo en qué país, pero es cuando se reconocen los derechos de la mujer. Y es hasta los 80 cuando se reconocen los derechos del niño. Ojo con eso. ¿Algo que quiere comentar? Nada, lo dijiste muy bien, amigo. Continuamos. La convención. Exactamente, ¿de qué trataba esa convención de 1989? Cito. Definió la infancia como un espacio separado de la edad adulta y reconoció que lo que resulta apropiado para los adultos puede no ser adecuado para la infancia. Exhortó a los gobiernos que proporcionen asistencia material, apoyo a las familias y eviten la separación de los niños y sus familias. Reconoció que los niños y las niñas son titulares de sus propios derechos y por tanto no son receptores pasivos de la caridad, sino protagonistas con la facultad para participar en su propio desarrollo. Y eso es creo que es importante decirlo, porque aunque los derechos lo digan en esta etapa, vamos a decirlo así,
la percepción que existe del niño ha sido esta cuestión del velo, ¿no? Del cuidado por ellos, y que a final de cuentas el estar constituidos como un agente político, vamos a mencionarlo tal vez de esta manera, como alguien que pues puede ser poseedor de derechos y de algún momento también de obligaciones, ¿no? Vamos a decirlo así. Lo interesante de esto es el niño como tal. Siempre le apostamos a que no tiene todavía la formación correcta, ¿no? Todavía no tiene esta experiencia, este desarrollo y demás, y entonces es un arma de dos filos. Es un arma de dos filos el desarrollo de un niño al decir, te tomo en cuenta, pero ¿hasta dónde te voy a tomar en cuenta? En el sentido que la dimensión del adulto le permita tener un grado de control. Sí, justamente estaba pensando en esto que mencionas y que bien señalas, ¿no? Es curioso porque ahora se le reconoce como un alguien y no como un algo, que es diferente. Esto es un algo. Esto es un alguien. Bueno, eso me dijeron. Depende para quién soy un algo o soy un alguien. Úsame. Sí, o sea, también es válido, pero ese es otro tema. Pero en eso implícito está el asunto de que uno puede decidir si ser un alguien o ser un algo, respecto a mi chiste, si es que no lo entendieran. Pero con los niños no había opción. Eran un algo hasta que fueron reconocidos como un alguien. Y aunque pareciera algo evidente, pensemos que justamente como lo mencionas, aún en la actualidad hay ciertas prácticas, hay ciertos discursos que centran al niño como alguien carente de conocimiento, incapaz de dar su opinión o tener un lugar respecto a lo que le acontece a sí mismo. Pero eso lo trataremos más concretamente en un episodio concretamente sobre la niñez y las características subjetivas y físicas de los niños. Pero ahorita estamos hablando de infancia. Entonces, reconocer, la cuestión de la relación de los derechos de los niños con la imagen de la infancia. Exacto. Con lo que se espera del niño, ¿no? Que sea y que consolide. Porque al final de cuentas, también cada país, ya en una cuestión más individualizada, tendrá una función para esa infancia. Y entonces habrá un choque, ¿no? Cuando llegamos a un proceso más adelante de la globalización, de lo que se espera, ¿no? Tal vez de las nuevas generaciones y de lo que ya es una constante en muchos lugares prácticamente, y que a final de cuentas no va a dejar de pelear contra los usos y costumbres, ¿no? Que existen para el desarrollo de la infancia. Sí. Wow, me hice pensar en muchas cosas ahorita, pero por ejemplo pensaba, ¿no? De qué es lo que hace que un niño sea un niño. Al final de cuentas es una categoría un tanto subjetiva. Sí tiene sus características concretas, ¿no? Pero sí es una característica bien subjetiva porque tiene que ver con cómo te relacionas, cómo lo ves. Es decir, qué hace un niño ser un niño y qué hace un adulto ser un adulto. Por ejemplo, Kant mencionaba que la mayoría de edad se alcanza cuando el individuo es responsable de sí mismo. O sea, hay personas de 40 años que todavía no son responsables de sus actos, ¿no? Legalmente sí. Legalmente porque están obligados, pero no porque tengan la facultad todavía de... Exactamente. ¿Continuamos? Adelante. Pues bueno, hasta aquí se acabó la parte pedagógica divertida. Vamos a entrar en la parte pedagógica más divertida. Empiezan los nervios con los comentarios. La concepción de la infancia en la historia. Al final les digo la bibliografía de ese texto. Según José Puerto Santos, en el 2002, menciona que en los años 354 al 430, hasta el siglo IV, se concibe al niño como dependiente e indefenso. Concretamente, los niños son un estorbo, los niños son un yugo. Esto tiene que ver también, estamos hablando del 354 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. En ese momento el infante era visto como una carga. Ya cuando hablábamos del capítulo de familia o el capítulo de matrimonio, mencionábamos de que las familias se constituyen como una fuerza laboral. Entre más personas tengas que no pueden trabajar, es un gasto extra. Exacto. De ahí viene. No vayan a decir, ay, es que, ¿por qué son un estorbo? Sí lo son. Es que es una cuestión de... Mira, no es personal, pero es una cuestión de negocios, güey. Básicamente es un negocio. O sea, cuando tienes más niños, es menos fuerza laboral, pero sigues teniendo que tener vamos a llamarle inversión para que no sientan feos los papás de hoy en día. Sí. Una inversión en el desarrollo
Y entonces, a final de cuentas, genera números negativos, ¿no? O sea, a final de cuentas, quita más de lo que da en ese momento, porque esperas que en algún momento, ya cuando pase a la adultez, será otra cosa. Pero la parte entonces consolidada de infancia o de este niño en específico, no es retribuible a la familia. Estaba pensando, antes que mencionabas esto, que hay un asunto entre lo políticamente correcto, lo que tienes que decir a fuerza, y entre una realidad. Hay una romantización, hay una concepción obligada respecto a distintos procesos. ¿A qué me refiero? La sociedad te obliga, por ejemplo, a decir que el deber de toda madre, de toda mujer es llegar a ser madre, que los hijos son lo más maravilloso, y eso no da mucho espacio para que haya personas que realmente los vivan al contrario. Y no me malentiendan, no todos son capaces de criar y de tener hijos, no en lo biológico, sino el convivir con ellos y constituirlos. Y aquí es donde entra el argumento más estúpido del mundo y más recurrente, el de si no los quieren, ¿para qué los tienen? Muchos no tienen opción, hay una presión social, hay una obligación no solamente de la familia, de la desliz. pareja, un desliz, puede ser desliz. Algo puede suceder y los obligan a tenerlos. Mientras haya esta presión, de repente, pues ya los avientan y después los vuelven a aventar en algún otro lugar, ¿no? Exacto. Al abandono. Pero bueno, estamos hablando de apenas 4 siglos después del nacimiento de Cristo, ¿vale? Ajá. Vamos a avanzar. Durante el siglo XV, en la concepción de infancia, se observa cómo los niños son malos de nacimiento. ¿A qué se refiere eso? En el siglo XV mencionan esta parte y es muy fuerte el hecho de que no hay bondad en los niños. Pensemos que, como lo mencionabas, ¿no? Hobbes es el que va a decir de que el hombre es malo por naturaleza, es un lobo de sí mismo. En estas características innatas, estos debates filosóficos, los pensadores de aquel momento, pues ubicaban que la maldad está inherentemente en el individuo y es la sociedad la que lo hace bueno, porque es el contexto la que te va a permitir mediar. Si se les complica eso, piensen, por ejemplo, en otro ser que también es, se necesita educar, se necesita proteger. Pensemos en los pitbulls. Los pitbulls no son malos inherentemente. Pueden llegar a ser muy agresivos y pueden llegar, no a ser violentos, por eso dejemos en agresivos. Pero si desde un principio se les aproxima a la socialización, se les educa, se les enseña, se les cuida, pueden ser los animales más lindos del mundo. Este asunto de la maldad innata no existe. Tiene que ver con una construcción. Lo mismo pasa con los niños. Pero en el caso de este discurso del siglo XV, pues hablaba, ¿no? Los niños son malos de nacimiento. Sí, porque al final de cuentas, pues tendríamos que recordar que no siguen los mismos patrones conductuales, porque pues la sociedad constituye las propias reglas del juego. Cosa que a nivel de la naturaleza, llamémosle exploratoria del niño, de conocimiento del mundo, como sea, no necesariamente está en paralelo, ¿no? Ese desarrollo. Entonces, perfectamente entendible que en ese momento se ponga esa posición también, y también por eso sea el tipo de cuidado, ¿no? O este tipo de prácticas de crianza o de desarrollo de los niños. Porque muchas veces tenemos esa idea de que siempre ha sido igual, y la realidad es que en estos tiempos las prácticas de crianza o la cuestión de la perspectiva del niño era muy distinta, muy, muy distinta. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ya sé que me estoy adelantando, entonces por favor sigue. No, no puedes. Los siguientes son puntos de distintos momentos, ¿vale? También en el siglo XV, el niño se concibe como algo indefenso, y es por ello que se debe tener al cuidado de alguien, y se define el niño como propiedad. De todos los mamíferos y los animales en general, el ser humano es el que tiene la etapa de infancia más larga. Es decir, un caballito, cuando nace, a los minutos se levanta y empieza a caminar, ¿no? Los perritos hasta los 14 años abren los ojos, ¿no? ¿Hasta los 14 años? A los 14 días. No sé qué. Le ganamos a uno, güey. Yo vi un idiota con un perrito ciego. Por eso decíamos que a los 14 días. Con el perdón de ustedes, decía mi padre, ¿no? Que un perro abre los ojos a los 14 días. Los estúpidos nunca. Perdón. Sí, una disculpa de antemano por ser como soy. Lo siento. ¿Por qué creen que utilizo
Estos chistes son buenísimos. Se Por fue. eso es que vale la pena este tipo de podcast. Sí, Ay, no. se fue mi credibilidad. Tantos videos para nada. Bueno, entonces eran definidos como propiedad, ¿no? O sea, los niños, los niños, los larvarios humanos, ¿no? Tienen la infancia más larga, ¿no? Los animales tienen periodos muy cortos porque necesitan defenderse rápido, tienen que adaptarse rápido. Sin embargo, nosotros tenemos un periodo de indefensión muy grande. Sin embargo, también en ese mismo periodo, pues adquieren otras características que mencionaremos en el otro video. Pero es bien curioso porque justamente, y esto ténganlo en cuenta, no eran vistos como alguien, sino como algo. Y al ser propiedad, lo puedes usar como quieras. Lo puedes truequear, ¿cómo sería? Sí, sería hacer trueques, venta, ponerlo a jalar. ponerlo a jalar. Sí, pues el chiste es que deje lana, ¿no? Fíjate que eso estaría chido, porque ahorita con lo que cuesta, no sé, la fórmula, ¿no? Imagínate, sí. eres papá, es como, no, mijo, a ver, póngase rápido, porque pues, los pañales no se compran Usted solos. pone la mitad y yo pongo la mitad. Le voy a hacer responsable. No, pero fíjate, ahorita lo que dijiste justamente es muy interesante porque hay gente que incluso hoy en día no conoce la infancia. Hay gente que hoy en día no pasa por un proceso de infancia, ¿no? Y lo veíamos, por ejemplo, el siglo pasado, ¿no? Sobre todo con la gente que nació a inicios del siglo XX, por ejemplo. Gente que tenía 13, 14 años y realmente no tenía un proceso de infancia, ¿no? Y es cuando escuchas las historias más desgarradoras de tus bisabuelos, de tus abuelos, de esta vivencia, porque ya están haciendo un comparativo con la infancia actual. Y por eso desgarra y por eso duele. Pero tú los ves y realmente no tuvieron una infancia. Realmente lo que tuvieron fue una niñez ya sesgada a una visión del trabajo adulto. Y es cuando era como, no sé, venga hijo, una cubeta, véngase, vamos a traer agua para las milpas, vamos a llevarle de comer a los animales, vamos a lo que sea en ese momento que hacían. No era una infancia, ¿no? O sea, no es algo tan desapegado que digan, híjole, es que eso es histórico, pero algo que ni siquiera se me aproxima o que yo pueda tener una presencia de alguna historia, anécdota de este tipo. Claro que existe, ¿no? Y es algo que, digo, ahorita se me ocurrió porque a final de cuentas el niño de aquel momento, vamos a decirlo así, hablando de estas etapas, a la hora de constituir la infancia, reconocíamos que no era una cuestión de edades, ¿no? Era el detalle. O sea, el acercamiento de esta parte de la infancia tenía que ver con la contraposición de la adultez, ¿no? O sea, si no eres adulto, pues ¿en dónde te coloco? ¿No? Pues te tengo que colocar en alguna construcción nueva en la que te pueda dar cierta visión. Y en este momento, al no tenerla como infancia, pues entonces realmente no eres nadie, porque no cumples una función social. Entonces me quedé pensando ahorita en lo que dijiste, porque sí es cierto, muchas veces justamente esto es parte del problema conceptual, ¿no? Que se extiende en las escuelas, por ejemplo, y demás, que es como la acción de, ay, es que no, yo digo una tontería, ¿no? Totalmente, me la invento, es que, o sea, el niño tiene que, y es como, ok, hay un deber ser, ¿no? Pero en el momento en el que no había una infancia, ¿cuál era el deber ser del niño? ¿Un gasto? ¿Un objeto? O sea, no había una mayor orientación. O sea, era peligroso, ¿no? Para mi gusto es una forma de verlo como peligroso. Interesante, ¿no? Por ejemplo, pensaba de dónde viene el término infantería en el ejército. Porque estaba constituido por niños. Infantería, infantes. ¿No? Entonces, es curioso. Hoy día, si no deja de ser trágico, hablar, por ejemplo, de niños trabajando, ¿no? Etcétera, etcétera. Sobrevivir, que es una cuestión ahí que tendríamos que preguntarnos. No deberían, pero sin embargo sucede. En otros momentos, ahí no es el no debería, es el debiera, ¿no? Exacto. El debería. Exacto. Entonces, como por ahí va el asunto. Vamos a darle. Pues sí, entonces, ¿vamos a continuar? Adelante. Continuamos. En el siglo XVI, ya la concepción del niño es de un ser humano, pero inacabado. El niño como adulto pequeño.
En los siglos XVI y XVII se le reconoce con una condición innata de bondad e inocencia. Se le reconoce infante como un ángel, el niño con bondad innata. Para el siglo XVIII se le da la categoría de infante, pero con la condición de que aún le falta para ser alguien. Es el infante como ser primitivo. Entre el siglo XVI, XVII y XVIII va a estar esta constante bastante curiosa, porque por un lado está el asunto de verlo como bondad, como algo que todavía persiste hasta el momento, ¿no? De los niños, el mundo del niño es pura bondad, son angelitos, dicen, ¿no? Ellos no piensan con malicia. Por ahí va a llegar un autor que va a decir... Creo que no. No, para nada. No, los perversos polimorfos, va a hablar de ellos de esta manera. Sin embargo, desde el siglo XVI se le ve como un adulto en pequeño. También hay algo que hay que introducir aquí, porque si bien es un tema muy complejo, hay que reconocer la diferencia por clases sociales. Mientras que, por ejemplo, una clase social alta se le puede concebir como el ángel, como pura bondad, como alguien que también tiene que ser cuidado, como un ser primitivo. Pensemos que no es la misma historia para la clase baja, ¿no? Donde es concebido como un adulto pequeño, y el ser un adulto pequeño implica cumplir esas funciones. Moverle, hijo. Trabajaban las mismas jornadas que los adultos, que estamos hablando de jornadas de 18 horas diarias. Sí, no, es un tema. A partir de aquí se me acordé, las representaciones pictóricas, ¿no? Esta parte de la pintura nos ayuda mucho a verlo, porque parte del enlace visual, ¿no?, que tenemos con la representación del infante como un ángel y demás. Ahorita que tocaste el tema del perverso polimorfo, por ejemplo, era una cuestión interesante, porque la concepción del infante, vamos a decirlo así, a nivel de pintura siempre fue primero como hombres con cuerpos pequeños, ¿no? Por la cuestión del no cumplir con las funciones del adulto, entonces en cuestión visual eran reducidos, ¿no? Tu valor es reducido, la estructura a nivel de la pintura era reducida, ¿no? Entonces eran pequeños. Luego empiezan a bajar en esta cuestión ya de edad, y entonces se convierte en esa parte como de la imagen de los adolescentes, vamos a decir, o sea, más jóvenes, ya se apega. Y cuando llega la cuestión del niño, cuando se le quiere pegar esta propiedad, las representaciones, por ejemplo, de los ángeles, ¿por qué la cuestión de que los ángeles son asexuados? O sea, no tienen una representación del sexo del ángel dentro de las pinturas. ¿Por qué? Porque como tal no era algo que fuera trascendental en esta etapa del desarrollo, ¿no? En esta etapa de la infancia no se consolidaba o no se tenía entendido tener una función sexual, ¿no? Vista en cualquiera de sus categorías, ¿no? O en cualquiera de sus amplitudes. Y por ejemplo la cuestión más interesante, ¿no? La representación que hasta la fecha sigue siendo muy fuerte, que es la representación del niño Jesús, ¿no? Que llegamos a ese punto de dónde queda, cómo es una imagen la que va a empezar ahora a atribuirle características a la infancia, ¿no? En específico desde esta condición de la religión. Y tomando en cuenta también otra cosa, el trato con los niños es muy diferente. Y a la hora de crear este lugar de infancia, en estas etapas, también se empieza a consolidar una nueva forma de trabajar con ellos, una nueva forma de vivir las prácticas de crianza con ellos, desde la cuestión de la posición de la maternidad, ¿no? O sea, cómo entonces el niño necesitará también desarrollarse a nivel incluso afectivo, ¿no? No solamente una cuestión de seguimiento, sino una cuestión de formación en todo lo que implica la parte de la formación, ¿no? Entonces creo que es importante que a través de la pintura, por ejemplo, podemos ver esta evolución de la representación ¿no? Sí, justamente lo mencionas, y es bien interesante cómo el papel del arte y la representación de los individuos va a jugar una parte interesante. Sí, justamente pensaba en el hecho de que de repente cuando se le pone esta concepción del niño como pura bondad, tiene que ver con la existencia de una figura que también no es pura bondad cuando es infante, ¿no? Justamente lo mencionas, el niño Jesús. Y pensaba en cómo el Renacimiento, y es porque esta parte de las pinturas de esta forma tiene que ver con el Renacimiento, que es cuando se modifica también la relación con el conocimiento en general y lo que sabemos del mundo, ¿no? Pero pensaba de que de repente nos compramos la idea de que
los ángeles son puros. Y lo siento, los ángeles son seres sin voluntad propia, ¿no? Y pueden llegar a ser terribles. Así también los niños, ¿no? Sí, así también los infantes. No va muy desapegado del No, tema. la neta, no. Porque, bueno, cuando aparece este autor, concretamente Sigmund Freud, que va a decir, no, los niños cuando nacen y no tienen la regulación de la cultura, pueden ser terribles, ¿no? El deseo de muerte. Ya les había yo dicho antes a algunas personas, ¿no? La mirada más pura de amor que vas a recibir es la de un niño. Y la mirada de odio más puro que vas a recibir, ni siquiera tu ex. Ni siquiera tu ex va a ser la de un niño. Tú llegas con un niño todo feliz con su paleta, con su juguete. Y tírasela. ¿Quieres calar? ¿Quieres tener un buen ejemplo? Tírasela a la tierra para que no pueda volver a comer. Nunca vas a ver una mirada de odio como esa, de verdad. Pero sí. bueno, la abarcaremos más ampliamente en otro momento. Continuamos. A partir del siglo XX y hasta la fecha, gracias a todos los movimientos a favor de la infancia, las investigaciones realizadas, se reconoce una nueva categoría, el niño como sujeto social de derecho, ¿no? Tiene algo que decir, tiene un lugar en la sociedad, se le tiene que reconocer y al mismo tiempo también se le tiene que cuidar, porque entonces dentro de estas investigaciones también uno se da cuenta de algo. Es un ser inacabado. ¿Sí? Por muy pro que sea el niño, por muy bien que te lea, por muy bien que entienda o hable, aún hay parte de su desarrollo que aún no se logra. Está introduciéndose apenas al mundo social. Por lo tanto, aparece esta condición de la protección sobre la infancia, ¿no? Que sí, por muy despiertos o adelantados que estén o comprensivos, aún así hace falta la experiencia, vaya, hace falta más cosas que reconocer de su propio desarrollo biológico, de su propio desarrollo intelectual, de su propio desarrollo emocional. Con todo lo que se necesita, ¿no? Por eso cuando entraste con esta parte de Ricardo Vaquero, de si existe la infancia o esta consolidación como de en qué momento se dieron los derechos de los niños, o sea, realmente si nos damos cuenta, o sea, parte de la historia de Occidente que estamos hablando desde antes del nacimiento de Cristo hasta acá, que son demasiados años, podemos reconocer un factor común que es la cuestión utilitaria y que entonces aquí es donde empieza a reconocerse ahora a un ser, o sea, todo lo que se empezó a construir en el desarrollo de la historia tiene una función, pero es una función que no se va a construir de la noche a la mañana y que entonces también tendrá que tener como su derecho a réplica, creo yo, ¿no? Es decir, por ejemplo, los derechos de los niños están basados también sobre una percepción de la infancia, no necesariamente en una consolidación del niño como tal, ¿no? O sea, más allá del cuidado de necesidades básicas, ¿no? La alimentación y demás, existen condiciones de cuidado o de expectativa de vivencia del niño que son meramente de la infancia y que también muchas veces la gente no entiende esta distinción, ¿no? Simplemente, por ejemplo, tiene derecho a una educación. Una educación le va a dar una oportunidad o una puerta para el incremento de ciertas capacidades que le permitan convertirse en adulto, ¿no? Pero no necesariamente en derecho aparece esta parte implícita de cómo se espera esa educación. Entonces, me queda como esa parte, ahorita que estaba pensando, porque sí es válido el decir, bueno, estás recibiendo educación, ¿no? Pero ¿cuáles son aquellos intangibles necesarios para poder acceder a lo que tú esperas en esa educación, ¿no? ¿No? Lo que conocemos ahora como la sana convivencia, etcétera. Este tipo de elementos que se están empezando ahora a regular y que entonces se está apropiando de la condición de infancia. Bueno, es que pensemos que cuando por esta convención en el 80 habla de justamente una protección. Ajá. Y eso está, bueno, no digo que sea posterior, pero se le da más importancia tiempo después, cuando dicen, estas cosas también tienen sentimientos. Casual. Tienen sentimientos y emociones y también hay que cuidarlos. Por ejemplo, pensaba ahorita que justamente Vaquero menciona, ¿no? La historia de la infancia tiene que ver con las instituciones y tiene que ver con la pedagogización del niño, ¿no? Los estudios al respecto de él. Educación para los niños ha habido siempre. Exacto. No tenemos el Calpuy y el Calmecac como ejemplos mexicas. Ya antes había un acercamiento a la educación, pero tenía que ver con para qué, ¿no? Por ejemplo, se acercaba al niño, y lo mencionábamos en el tema de la familia, y aprender el oficio, algo que permitiera aproximar algo al beneficio de la unidad familiar, ¿no?
Y ahora, ¿no? Eso no solo es suficiente, ¿no? Que aprenda contenidos, sino que también pueda incorporar actitudes y formas de enfrentar o de sortear la vida adulta o el contexto en el que vive, ¿no? O Incluso incluso, emocionales. ajá, o incluso otra cosa que creo que no hemos tocado, pero que es importante decirlo, incluso el poder ingresar al niño en la lógica económica, a la lógica política desde su posición como niño, ¿no? A final de cuentas, pues, en cuestión de marketing y eso, los que saben más de eso, porque no tengo ni idea, o sea, estoy hablando desde lo que medio conozco, una cosa es el cliente y otra cosa es el usuario final. Y cómo la necesidad de la construcción de la infancia requiere de cosas para esta protección, requiere de materiales, requiere de insumos, requiere de muchos recursos que generarán una dinámica económica y entonces generarán en el adulto una responsabilidad con el niño que pega desde la infancia como un proceso de mercantilización, ¿no? Programas que le enseñan a los niños, por ejemplo, en la tele, la cuestión de las emociones. Y después cómo se vende este producto para la consolidación de una etapa infantil. Mucha gente no reconoce la infancia dentro de su proceso de vida porque la lacera a través de esta percepción de yo no tuve esto. Ah, ya te entendí. Sí, que cuando dijiste la economía en la etapa infantil dije, o sea, que todos tienen que aprender a jugar Monopoly. No. Ya Sí, te sí. entendí como este acercamiento de una lógica cultural global, ¿no? Este asunto de Exacto. tienes que tener, tienes que ser, tienes que acceder como obligatorios. Exacto. Por ejemplo, pensaba, ¿no? Que hace ya tiempo que viene diciendo, no recuerdo si la ONU o la UNICEF también, el Internet como un derecho para todos, ¿no? Ujú. Y es como de, sí, o sea, sí está chido, está cool, pero no es esencial. Exacto. No, por ejemplo, ya te entendí con ese ejemplo, decías, es que yo no tuve eso. Una buena parte del discurso actual tiene que ver con el consumir, con el tener. Exacto. Y no son obligatorios, por cierto, no es como de... Parece como bonito y como deseable que para tener recuerdos de familia, que tengan que tener vacaciones. Exactamente. ¿No? Tienen que consumir este producto para que sea una familia feliz. Ajá. Y entonces los introducen al mercado del deseo y la frustración de, ay, yo no lo tuve, por lo tanto fueron malos padres. No se la compran. No. No es necesario. No lo necesitan. No necesita el teléfono, ni la tablet, ni el PSP, ni el... ya, nada, tiene Ajá. PSP ya. Es lo que te iba a decir. Ibas muy bien hasta que te ves con el PSP, Ni pero... el Switch, ¿no? Si no se lo compras, sigue siendo buen padre. Ajá. Porque al final de cuentas la cuestión de la identidad infantil o del rol infantil no depende de las herramientas. Ujú. Ese es el Entendí. tema. Sí. Tú seguimos. Yo no tuve Nintendo. Por eso salí como salí, ¿no? Por eso es un perro que abrió los ojos a los 14 Nadie años. me explicó eso. Ay, madre. no. En Ok, fin, ok. continuemos. Muy bien, pues vamos a empezar con este apartado que le he llamado algunos datos sobre la infancia a lo largo de la historia. Y empezamos con infanticidio. ¿Cómo no? Por cierto, aquí por eso fue la cuestión de poner la precaución al inicio. Mira, puedes cerrar los ojos para no ver, pero no puedes cerrar los oídos para no escuchar. Bueno, sí puedes. Lo vas a intentar. Ahí vamos. Infanticidio. Se practicaba profusamente con niños deformes o con algún defecto físico, hijos ilegítimos o productos de relaciones adúlteras de la mujer, también por falta de recursos económicos para mantenerlos. Pensemos que esto era principalmente en la sociedad griega y posterior. Ya lo habíamos mencionado un poquito atrás. Y el niño en estas épocas, hasta el tema del oscurantismo, incluso el renacimiento, de que pudieras tenerlos no significaba que pudieras mantenerlos. Y tampoco había un acercamiento afectivo a ellos. Es decir, pensemos en los griegos, ¿no? Que buscaban la perfección física o el perfeccionamiento del intelecto también, ¿no? Que era muy Sí, la apreciado. parte estética. La parte estética era muy bonita. O sea, yo no hubiera sobrevivido en la sociedad griega. Gracias a Dios. Por Dios, mírame. De verdad. Estoy en la época correcta. Si fuera por la biología, tampoco tengo muchas chances de reproducir. Gracias a Dios. Somos un ente aparte, ¿no? Pero, por ejemplo, sí era muy común este asunto del infanticidio, ya sea por que fueran niños que nacían con defectos físicos, ya sean niños no deseados o hijos ilegítimos. Pues es que al final de cuentas,
Es lo que decíamos, ¿no? No es mala onda en cuestión histórica, pero era una cuestión de desarrollo de la cultura. O sea, si una cultura quería florecer de una manera tal vez un poco más rápida o sin jalar o tener estos lastres, tenía que ir deshaciéndose de aquellos que no iban a generar realmente un aporte, ¿ah? ¿No? Y el peso de la sociedad era mayor, ¿no? El peso del grupo al individuo era muy, muy fuerte, o sea, era muy diferente. Y entonces también pues, es comprensible que de alguna manera, digo comprensible, o sea, de que se entiende, no de que lo acepto, vaya, es comprensible, pero la cuestión del poder incluso decir, ¿sabes qué? Ya no, somos muchos, somos lo que decías de las clases sociales, ¿no? Somos muchos, somos pues pobres, ¿no? Vamos a decirlo así. Difícilmente vamos a saber quién es el más feo. Pásame al más feo, ¿no? O sea, a final de cuentas era una cuestión de sobrevivencia, meramente. Pásame el que parece que no va a tener futuro. Ese que está comiendo tierra. El que volteó y puso cara de que no sabía qué pedo. Sí, o sea, básicamente pues tenía que ver mucho con esa parte, ¿no? Tampoco cuando estaban diciendo, ay, no, maten a los niños. No estamos tocando ningún tema en cuestión de esto. Simple y sencillamente tampoco estamos burlando de que se hizo, o sea, que sea correcto. Simplemente era la cuestión de, pues hay que elegir, o sea se tenía que vivir esa parte dentro de las familias. Y pues incluso se veía, ¿no? Y regreso a la cuestión pictórica, ¿no? Había muchas representaciones donde el poderío de la familia, de la cabeza de familia, digamos, era porque un lado ponían el ganado en la representación y del otro lado ponían a todos los hijos, ¿no? La fertilidad y el trabajo, o sea, cómo eran como poderosos porque tenían esa capacidad de... Mira, o sea, también no se hagan los mochos, o sea, por un lado. Okay. Pensemos que algo que no estamos mencionando aquí, por ejemplo, era precisamente el contexto cultural, ¿no? O sea, el contexto en sí, en extenso, pero pensemos, ¿no? De que los temas del honor, el tema de la familia, pero también estaba la otra parte que tenía que ver con el deseo, que tenía que ver con la parte biológica, ¿no? Con, pues, quieren darle y le van a dar, y después, ay, no, salió un hijo. Pues hay que eliminarlo, ¿no? Hubo un caso que ahorita no tengo el dato concreto, pero fue un caso de una asesina serial famosa, me parece que inglesa, en la Londres victoriana, ¿no? Que ella puso una especie como de orfanato, donde principalmente recibía hijos ilegítimos o hijos de familias ricas, ¿no? Entonces como de, también se deshacían de ellos. No te sientas especial. Sí, no, es como de, ay, es que salvemos las dos vidas. Nah. Bueno, sigamos, ¿no? Exacto. Y bueno. Bueno, nada más para resumir, se les daba cuello a los niños. A los niños. Con los que no se podía estar. Se acabó. Sí, era muy común. Donar. Cuando no podías matarlos, los donabas. Exacto. Al recién nacido, se donaba al recién nacido a vecinos o familiares. Y en ocasiones por razones religiosas oscuras, es decir, ofrendas, etc. La prerrogativa de aceptar y reconocer al hijo era del padre. Si éste lo rechazaba, se abandonaba al recién nacido en la calle y podía recogerlo o no quien quisiera. A esto se le llamaba exposición del bebé, niños expósitos. A ver, si bien estaba esta situación donde si no podías eliminarlo, ya sea porque tenía algún defecto, también era recurrente el tema de que los que fueran abandonados o fueran regalados. Insisto, en este momento la concepción del infante era el de una propiedad. Exacto, no había de por medio esta imagen de maternidad, cariño, afecto que tienen hoy en día, pero es un dato histórico muy interesante. Sí, y pensemos, ¿no? Que justamente aquí hay una nota que pone el autor que menciona así. En la época romana, la pobreza llevaba a mucha gente a vender a su recién nacido a los traficantes de esclavos, que los adquirían todavía sanguinolientos, es decir, apenas salidos del vientre de sus madres, que de este modo no tenían tiempo de verlos y encariñarse con ellos. Esto es sacado del libro de Philip Aries, Historia de la vida privada, volumen 1, página 63. Bien citado. No, pero sí, a final de cuentas creo que ese es el detalle, ¿no? Lo que decíamos, o lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Hace un ratito.
la cuestión de la maternidad no existía como existe hoy en día. La cuestión del cuidado del hijo no generaba que forzosamente existiera un vínculo. Y lo que comentas, ¿no? O sea, ¿por qué se podía hacer esta cuestión de la venta, ¿no? Como a los que son traficantes de esclavos y demás. Pues creo que lo platicábamos antes de esto, ¿no? Existe tal vez una cuestión mayormente hablando de la sobrevivencia de un grupo y que posteriormente se empieza a incluir esta condición, pero antes pues tenían incluso este tipo de prácticas, ¿no? Tú lo decías antes de la grabación, o sea, ¿por qué decía esta parte como de lo sangriento, ¿no? O sea, pues porque a final de cuentas no generas un vínculo con alguien que no ves, Ujú. tal cual, ¿no? Entonces Eh, no sé qué tengas que decir. es que justamente antes de la grabación hablábamos de que este asunto de los niños expósitos, ¿no? Que eran regalados o los colocaban afuera. O sea, si el padre no lo reconocía, eran abandonados y que lo recogiera quien quisiera. Ajá. Algo así como de, si ocupas uno, llévatelo. Si quieres dejar algo, déjalo. Ajá. Disculpen ustedes el ejemplo, pero ayuda Hacerlo más visual. a hacerlo más visual y ponerlo en contexto. Así cuando tienen cachorritos ustedes en casa y que los ponen en una cajita y de los regalan, donde no hay ay, se ven muy bonitos y cosas, pero no los puedo tener, no los puedo mantener. Ajá. Con uno me basta. No tengo dónde meterlos. Esa misma Exacto. lógica era aplicada, pero con cachorritos humanos. Ajá. Es algo súper interesante porque justamente es eso. La diferencia con maternidad, que es la cuestión de no me duele, desprenderme que es lo que viene ahorita, por ejemplo, con los cachorritos, a la cuestión de, güey, no lo quiero ver. Sácalo en corto a la calle porque ya casi viene la plaza pública, está en acción y pues ya va a venir la gente, ¿no? O sea, pues que se lo lleve. Wow, es que ahorita lo que mencionas, esto de quítalo de aquí, no quiero verlo. Contextualicemos, ¿no? Por ejemplo, pensemos que para cuando sucede esto, en aquel momento, o incluso pudiera aplicarse aún hoy día, lo que significaba tener un hijo no deseado. Y no deseado en el sentido de, ay, no lo quiero querer tener y abrazar, ¿no? Sino implicaba otro gasto. Pensemos de que no había esta posibilidad de negarse, ¿no? A las relaciones, porque era una obligación de Dios, ¿no? Y de su pareja, y tener todos los hijos que Dios te mande, pero no se pueden mantener todos. Por ejemplo, vean esta película que se llama Las cenizas de Ángela, ¿no? Lo que implicaba tener hijos en posguerra en Europa. Pero bueno, eso es muy adelante. Lo que implicaba para estas mujeres, ¿no? El asunto de que fuera un hijo no reconocido por el padre, que fueran tachadas, que fueran humilladas, que incluso le representara algo que va a generar que la vida sea más complicada, ¿no? Por otro lado, había muchísimas enfermedades, ¿no? Se morían, por eso tenían niños a lo desgraciado, ¿no? Porque tenías 15, te van a sobrevivir 9, apenas Exacto. suficientes para que le chambeen y metan su ingreso, que aún así es insuficiente. Sí, porque al final de cuentas, recordemos que también la evolución de la medicina y demás se desarrolla en paralelo a esto, ¿no? No es algo como que siempre se haya mantenido como lo conocemos hoy en día. Y entonces también la cuestión de la precariedad en cuestión de sanidad, de salubridad, de profilaxis, vaya, de lo que sea, era muy complicada. Era muy complicada. Entonces esa es la verdad en aquel momento de por qué tienes tantos hijos. Pues era una cuestión de ver, para empezar, lo que dices, ¿no? El deseo y lo demás. Y lo otro, pues es la sobrevivencia incluso, ¿no? Ante las condiciones de vida que se tenían en aquel momento. Sí. Por otro lado, o sea, pensemos de que empezaban a tener hijos por ahí de los 12 años, ¿no? Las mujeres, ¿no? Ya para los 20 ya tenían de jodido 6 hijos, ¿no? Porque era duro y dale. Pero bueno, respecto a los niños expósitos, vamos a continuar, ¿te parece? Sí, sí. Cito. Tal práctica era más común con niñas. Su escaso valor social que con los niños, en algunos periodos de la antigüedad, la proporción llegó a ser de 20 niñas por cada 100 niños. El infanticidio no se considera asesinato hasta el siglo IV, aunque se sigue practicando profusamente durante la Edad Media.
Y una cita: si llegas a tener un hijo, toco madera para que así sea, déjalo vivir. Si es una niña, deshazte de ella. Carta de un heleno a su mujer, año 1 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Aún así no era lo mismo, ¿no? Ya habíamos mencionado recurrentemente en este episodio y en algunos otros, donde como el varón tenía un valor social diferente que la niña. ¿Por qué? Porque el niño podía servirte para permitir que prevaleciera tu apellido, ¿no? Tu estirpe, tu línea de sangre, era fuerza productiva. Y para el cuidado, las labores del hogar, pues ocupabas una, ¿no? ¿Por qué tener 8? Exacto. Pues al final de cuentas, digo, tampoco con esto es una cuestión del denigrar, ¿no? Esta parte, sino volvemos a lo mismo, en la parte, en la condición histórica, la cuestión era esa, ¿no? O sea, físicamente se esperaba más de un varón que de una mujer. Y entonces la cuestión de las funciones, se necesitaban mucho menos mujeres para cubrir sus funciones y necesitaban mucho más hombres para cumplir también sus respectivas funciones, ¿no? Entonces ese era el detalle, ¿no? Dentro de este tipo de lugares, y que también la crianza, volvemos a lo mismo, sigo terco en esa parte, es muy muy distinta. Sí, o sea, bastante. No es una cuestión en la que te exija, incluso por ejemplo hoy en día, ¿no? Que puede ser que una mujer pues está trabajando, tiene a sus hijos, y en aquel momento la función fuerte de la mujer era la cuestión del sostén, vamos a decirlo así, en cuanto al que no se vayan a matar los propios chamacos, ¿no? O sea, del cuidado de los niños en ese momento, pues era mucho más pesado. Entonces es una cosa razonable para aquel momento, creo yo que hasta cierto punto viable, muy viable, pero pues no deja de ser una práctica que hoy podría parecer inverosímil, ¿no? O sea, Es que fíjate, parece inverosímil, pero al mismo tiempo de alguna forma se sostiene aún hoy día. No igual, no, insisto, no es como que la aplauda y diga que vuelva y que estaba muy bien, no, todo lo contrario. Sin embargo, en alguna forma ese tipo de prácticas todavía, bueno, o de pensamientos todavía permean en el colectivo de alguna forma. Durante Europa, ¿no? El tema de la dote, que era otorgado por la familia de la novia, es para que se llevaran a las hijas, porque seguían siendo un consumo dentro del hogar, y pues si no podían ser utilizadas para conseguir un mejor arreglo, es decir, tener un nexo con otra familia, pues que salieran pronto, porque estaban consumiendo dentro de la economía familiar y no estaban aportando mucho. Es por eso que los roles sociales eran diferentes. En el caso aquí de México, ¿no? De las comunidades indígenas de Oaxaca, donde venden a las niñas, que si bien no es una práctica que sea aplaudida ni que debiéramos perpetrarla, porque justamente la sociedad ha avanzado, el contexto es diferente, pero era una lógica distinta, no era así como un rollo económico, ¿no? De mínimo conseguir lo que ya le invertí. Que aún así sigue estando horrible, ¿verdad? exacto, no suena muy feo, no hay forma bonita de decirlo. Para hoy en día sigue sonando horrible. Pero, vaya, es que, insisto, todavía hay lugares donde sigue teniendo muchísimo más valor el varón que la niña. Sí. No, es que, ay, me nació niña. Y hay familias donde hoy en día las mujeres son incluso la fuerza productiva del hogar, ¿no? O sea, como han cambiado las cosas. Claro que sí. Pues en gracias a Dios. Constitución, gracias a Dios. Mi pareja me mantiene, no puedo decir nada. Mi pareja me mantiene, no puedo decir nada, gracias a Dios. Por ella es que estoy haciendo este podcast. Gracias. Tú muy bien. Tú muy bien. Por eso voy a ponerme a dieta. Que sería bueno, vamos a abordarlo, yo creo que en otro podcast esta parte del género nos lo está pidiendo a gritos. Es que, a ver, yo estoy a favor del tema de la equidad de género, ¿no? Es como de, ok, ya, si dicen que no está chido lo de las esposas modelo, pues hay que impulsar el tema de los esposos modelo, ¿no? Sí, entonces, obvio. Si ella trabaja, pues, papito, te metes al gym, te pones sabroso, porque ahí quieres quitar lo que le están invirtiendo. Santuario. Claro que sí. Dios mío. Continúo. Cito. A lo largo de la antigüedad y Edad Media, la mortandad infantil por causas naturales es muy elevada. Enfermedades, mala alimentación, atención y tratos inadecuados, y por accidentes o descuidos. Aquí el autor del texto introduce una nota al pie.
donde explicaba, ¿no? De que justamente el tema de la mortandad, además de los accidentes, tenía que ver bastante con que los infantes eran usados para el divertimento de los adultos, ¿no? Y eran víctimas de distintos abusos. Lo dejo ahí. Entiéndanlo. Exacto. Entiéndanlo como ustedes gusten. Entonces, si no era por una cosa que te morías, era por otra, ¿no? Pensemos esto como un documental de National Geographic. El que ustedes quieran. Ven el de las cebras, el de los leoncitos, el de las hienas. Nacen tantos y se van muriendo y pocos llegan a la vida adulta. Algo sucedía acá de forma similar. Es que sigue sonando horrible. Son los ejemplos que tengo para que lo dimensionen. Pero al final de cuentas es una realidad. Sí. O sea, al final volvemos a lo mismo, ¿no? La práctica con el infante o con el menor sigue estando a lo que se demanda de ellos o lo que se necesita de ellos. No necesariamente porque sean necesidades naturales, incluso por necesidades artificiales, ¿no? Por ejemplo, esta parte del ocio incluso, ¿no? Lo que podía cubrir un niño, ¿no? Para poder el trabajar con el ocio del adulto y cosas por el estilo. Entonces sí siempre va a ser algo complicado, pero entendible. Hoy, por ejemplo, hoy en día el ocio con el niño es vamos a ir a tomarnos fotos, ¿no? Yo qué sé. Pero al final de cuentas sigue sonando horrible. Lo intenté. No, es que juro que lo intenté. Búsquenlo. Hay un video de Backdoor. ¿Qué es Backdoor? Es esta compañía. Pueden encontrar los videos ahí en YouTube. Ya saben, el comandante Harina. Exacto. Son los autores. Hay un video que me llamó mucho la atención porque es de una mujer que va a entregar al bebé porque ya no sirve. Y dice, no, es que, no señora, usted está loca, no sé qué. Es que no sé, este bebé ya no sirve. Cuando estaba recién nacido alcancé 10,000 likes y ahorita tengo suerte si consigo 500. Y es como de, ok, no quiero seguir por ahí porque hace falta un análisis más profundo, pero sí hay que pensarlo, ¿no? Por ejemplo, estos niños que de repente nada más son utilizados para, ay, qué bonito ejemplo de persona soy y me tomo las fotos, y de puertas para adentro la historia es muy diferente. Exacto. Porque socialmente tiene una función o un cómo quiero que la sociedad me vea. No, en ese sentido no ha cambiado mucho esta visión de la visión anterior. O sea, veamos este contraste y pensemos en las modificaciones. Si bien hay prácticas que han desaparecido a lo largo del tiempo, hay otras que solamente han sido modificadas. Se vieron elegantes. Sí. ¿No? Ahora se vieron elegantes. Lo dejo ahí. Y me retiraré tranquilamente. Sí, piénsenlo, ¿no? He estado pensando en este chiste de Franco Escamilla, ¿no? De ay, es que me mato por mis hijos y qué bonito que hablen de ti, pero la neta no se trata de eso. Exactamente. No se trata de eso. Ay, pobrecita, cómo se mata por sus hijos. No debiera. No debiera. Incluso la misma cuestión del si el adulto o si la persona que está llevando la crianza del niño es un adulto, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, ese es el detalle. Un niño ¿no? cuidando a otro niño. Ajá, luego encuentras niños cuidando a niños y es como de, híjole, ¿no? O sea, es la cuestión de, vamos con el abuelo porque mi niño no me hace caso y es como, tampoco, ¿no? O sea, es estas prácticas indoor, outdoor, así como de vamos a ver outdoor, qué sí. pasa aquí y qué pasa allá afuera, que a final de cuentas, pues lo que decimos, ¿no? O sea, se visten de otra manera, pero sigue siendo la misma acción, ¿no? Bueno, la misma función, no la misma acción. Vamos a pasar a cosas más amables, ¿te parece? Perfecto. Continuamos. El niño de pecho era relativamente poco valorado. Ok. Perdón, continúo. Sí. El niño de pecho era relativamente poco valorado y solo adquirían valor los niños que habían superado los 4, 5 o incluso los 6 años. Por estas razones, la infancia se describía como edad muy frágil y para los que la superaban, como una época de transición que pasa rápido y de la que se pierde el recuerdo. Y eso, bueno, ya avanzando un poquito más en el tiempo, creo que lo hemos visto y creo que lo hemos pasado, y que es un punto importante en esta parte,
la cuestión de muchas veces cuando tienen como muchos hijos y hay un punto en el que los mismos niños, hay unos en los que se sacrifica la infancia por construir la infancia de un otro. Sí. Entonces de repente es como, digo, ahorita me recordó con lo que estabas diciendo, la parte de decir, bueno, sí, ¿no? O sea, ¿por qué los niños de 5 o 6 eran más valorados? Obviamente, pues es una cuestión de las posibilidades de sobrevivir y de ejercer o modificar la acción social, moverse en ella, trabajar, lo que sea, ¿no? Cumplir con estas funciones. Pero muchas veces también llega este punto, ¿no? En este punto en el que, por ejemplo, la persona no puede y he escuchado esta parte, ¿no? Es que yo cuidaba a mis hermanos, y entonces empiezas a reconocer cómo igual las dinámicas, no nada más en aquel tiempo eran complicadas, hablando de infancia y de los niños, porque incluso hay niños que reconocen el haber sacrificado una infancia, ¿no? Algo esperado por una cuestión de la creencia de la infancia de un otro, ¿no? De esos hermanos más pequeños. Entonces, sí tiene una razón fuerte, incluso en épocas más actuales, la cuestión de antes no había un sacrificio de la infancia, porque realmente la condición de infante, la función del infante, era muy, muy maleable, ¿no? Estaba todavía fresca, se podía modificar. Hoy en día pareciera que es un duelo, ¿no? La tienes o no la tienes, la estiras o no la estiras, ¿no? O sea, ese es el detalle, ¿no? No sé tú qué piensas, pero me acordé ahorita mucho de eso y dije, sí, Como, se me va a pasar. qué bueno que lo mencionaste. Otro poco lo dejábamos pasar por alto. Bueno, nada más para hacer un señalamiento. Justamente aquí lo que menciona es que en algún momento el niño solamente tenía valor después de los 6 años, ya cuando podía hacer cosas por sí mismo, ¿no? Exacto. Antes de eso, pues no valía tanto. Pero ahorita que mencionas esto de aún en la historia y aún en la actualidad, hay individuos que sacrifican su propia condición de infancia para que otros puedan tenerla. Me hiciste recordar a una persona que conocí, que su hermana mayor, un día hablando, ella es porque la hermana mayor no tiene estudios, apenas tuvo la secundaria, que era un rollo así, y de ahí para abajo todas las demás tenían carrera. No, incluso una de ellas llegó a ser becada por el Politécnico, no, todo muy chido. Y esta hermana mayor les decía, ustedes tienen carrera porque gracias a mí. Porque yo las cuidé, porque etcétera. Y de repente está este tema que también tú mencionas, cuando alguien cede su propia individualidad para que otros puedan realizarla. Sin embargo, al mismo tiempo, pensemos que justamente hablando de los contextos, y no es para todos igual, como actualmente, y eso lo voy a mencionar así, porque si nos casamos con la idea de que toda persona que tiene obligaciones significa que pierde su infancia o que pierde su vida, es mentira. Hay que... Sus responsabilidades no le quitan la infancia. Hay que clasificarlo. Si bien es cierto lo que tú mencionas, y que es muy importante considerarlo, también están estos otros individuos que debido a su contexto, a que tuvieron más hermanos, tuvieron carencias y aún así tenían que trabajar, apoyar en las labores del hogar de forma transversal. Al mismo tiempo esto, y ojo, porque es el error de las personas que van al extremo. Ay, no, es que quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, y es que quiero que mi hijo juegue, y es que mi hijo sea, y ese hijo es un pequeño desgraciado, ¿no? Después... Ajá. Que desgraciado porque no tiene gracia. O sea... no, porque es un maldito. No, pensemos, porque al final de cuentas, como le fue excusado de responsabilidades, justamente por este lado de no traumarlo, de que tenga una infancia, se comete un error también al no constituirle límites. Y entonces hasta pareciera que le están dando la infancia que ellos no tuvieron, es decir, sumando la infancia que ellos no tuvieron a la infancia que el niño tiene. Y eso también es nocivo. Muy nocivo. ¿No? Y al final de cuentas lo que te decía, la cuestión de la persona que a lo mejor sacrifica, pues todos los contextos son distintos, pero ahí nos damos cuenta cómo la infancia es una función. Exacto. Es una función, ¿no? Hay gente que a esa edad, por ejemplo, que tienen 7, 8 años, ya están... perdón, en las prácticas, por ejemplo, los mismos juegos y demás le adelantan esta lógica de otro rol distinto, ¿no? Y entonces a cuidar a los hermanos menores, hacer otras cosas que parecerían ser no cuadradas en esa función, pero que irónicamente tampoco se ven necesariamente mal, ¿no? Porque cuando la persona reconoce la función que está cumpliendo en ese momento, la edad no pesa.
o la edad no es un impedimento. Y entonces hay gente que dirá, es que eso está muy mal, ella tiene que jugar, ella tiene que... Perdón, pero la realidad es esa, ¿no? La persona que está en ese punto en específico cambió de función. Y entonces el cambio de función a veces es necesario para la sobrevivencia del colectivo. Regresamos a la misma lógica de inicio. Son diferentes prácticas, pero lo que se busca es el beneficio común, ¿no? Sobre la condición individual, o eso es lo esperado. Sí. Y si algo que también se busca es el bienestar. Ajá. O, por ejemplo, sí se escuchan algunas personas que critican fuertemente, ¿no? Estos niños que tienen que apoyar, si no bien en la economía del hogar, sí en responsabilidades dentro del hogar. Ay, no, es que el niño debiera de estar jugando y no realizando esto, eso te toca a ti. Y es como de, no, también está aprendiendo a cuidar un lugar que es común, que es propio, está incorporando responsabilidades, está incorporando deberes. Eso no lo hace inherentemente malo. Cuando hay cierta condición de poder, una condición de fuerza externa, de alguna forma nociva, no sé cómo mencionarlo en este momento, donde se le ponga a trabajar, ¿no? Todo el tiempo, donde no tenga espacio al esparcimiento, donde no tenga un acercamiento afectivo, entonces sí será nocivo. Exacto. Cuando se hay dolo. Utiliza a conveniencia con ese dolo, ¿no? Con esas ganas de... O sea, es cuando ya se transgrede, ¿no? Y la cuestión es muy sutil, porque al final de cuentas puede parecer de inicio una cuestión subjetiva, una cuestión de percepciones. La realidad es que difícilmente esas percepciones pasarán dentro del filtro de lo legal, ¿no? Y entonces estas disputas, ¿no? Sobre la sobrevivencia de la infancia, ¿no? Porque cada quien tendrá una percepción y una conceptualización de la infancia que espera sea correcta y que también sea compartida. Y no todos cumplen con eso. Y bueno, pensaba en esta de las percepciones. Pensaba, por ejemplo, algo que alguna vez escuché, que decía que el DIF nace como una institución para proteger a la familia y durante mucho tiempo lo que hace es separar a las familias. Ay, no, es que como no te pueden dar la vida digna que yo creo que tienes que tener, ni siquiera la que pueden darte. Exacto. Y antes de checar siquiera si hay afectos, si hay posibilidades, cómo es la configuración familiar, el propio manejo de los individuos, de las frustraciones de los padres y la educación, nadie nace sabiendo todo, nadie nace sabiendo cómo educar, es algo que se aprende sobre la marcha. Y entonces como de, ay, lo retiro. Y entonces eran entregados a otras instituciones donde les iba peor. Trabajadoras sociales, ahí hay que ponernos al tiro porque... Psicólogos y jueces también, papá. Todo, porque recuerden que muchas veces nos rebasa la cuestión personal sobre la parte laboral. Y esa es una realidad. Tú puedes llegar a decir, es que yo tengo esta posición porque mi razón es verificar. Sí, pero ¿hasta qué punto verificas con el contexto que se tiene? Y si crees que necesariamente todos van a tener las mismas condiciones que tú esperas, hay un problema, porque se pueden cubrir muchas necesidades de distintas maneras, con distintas fuerzas, etcétera, y entonces es un trabajo muy delicado. Y ese siento que también ha sido el error del DIF, ¿no? Como dices, no puedes darle lo básico por ley. Ajá, ¿y tú sí puedes? ¿Me garantizas que tú sí puedes? ¿Que el Estado se hará responsable de esto de la manera correcta? Porque también traes un historial, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, sí lo rescato, pero ahí como nada más utilicé las leyes, entonces estoy viendo por el niño, pero no por el infante. Entonces, ¿qué pasa cuando el infante crece entre puros infantes? Si no hay un rol correcto en esta parte de la familia. Lo vimos en el video pasado, si gustan revisarlo. Aquí no va a aparecer nada, pero me encanta hacer esto. El terreno de los afectos, de la constitución subjetiva, es algo ahí. La pertenencia, ¿no? La identidad, que son procesos de los que a veces se olvidan. Bueno, vamos a poner esto en pausa, continuamos. Menciona que la pobreza de grandes sectores de la población europea conlleva la práctica de incorporar el niño al trabajo desde los 5 años, esto hasta el siglo XIV. Muchas niñas de familias pobres son entregadas como sirvientas a los 6 años. El niño es en cierto modo esclavo del adulto. Los padres tienen la propiedad sobre él, pueden entregarlo, abandonarlo o venderlo. En el siglo XII, la iglesia decreta que no se puede vender a un hijo después de los 7 años. Hasta después de los 7 años no puede. Ajá. En Rusia no se prohíbe legalmente hasta el siglo XIX. Y ese es
el detalle, ¿no? Creo que sería una parte interesante en la cuestión de las prácticas. Ujú. Yo siento que esa es una cuestión que nos espantamos, dijiste tú hace rato, no somos medio mochos, yo creo que sí es cierto. Nos espantamos de las prácticas, pero realmente han ido evolucionando. Hay gente que hoy en día sigue teniendo esas prácticas con el niño y de alguna manera positivo no laceran la infancia. Tanto laceran al niño en la cuestión de las leyes, como a lo mejor no cumples con un problema por esta cuestión de las necesidades básicas y de la cobertura de esto para sobrevivir, pero laceras la infancia. O sea, es muy en estas alturas con la cuestión de la imagen y demás. Difícilmente llegarás a un acuerdo y creo yo que en aquel momento a lo mejor sonará muy cruel, pero estaba más consolidado. La práctica de alguna manera estaba más consciente. Hoy en día hemos metido tantos elementos que yo dudo que todos tengamos como esa percepción o algún día la tendremos de lo que implica el trabajo con un niño, ¿no? Antes decías tú, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la lectura. Si es que se regula que ya no pueden hacerlo hasta cierto momento y demás. Pero mientras más características le vas metiendo al niño, entonces este entramado de emociones, cogniciones y demás, junto al entramado social, lo vuelven algo muy, muy complejo en el que se vuelven sutiles las prácticas. No sé cómo lo veas tú. Sí, nada más para introducir esto último que leí sobre los datos curiosos de la infancia, está en el artículo de Jenna Enesco que se llama El concepto de la infancia a lo largo de la historia. Sí, efectivamente, respecto a lo que mencionas, el tema de la infancia es muy complejo. Ujú. Es muy complejo, por lo que tiene que ver con su constitución individual, como ser humano, su contexto, los distanciamientos, los acercamientos. Por ejemplo, durante mucho tiempo una práctica común era el tema de tenerlo distante, ¿no? Ujú. Una madre muy afectiva era una madre aprensiva, ¿no? El padre no podía permitirse mostrar afecto al hijo, ¿no? Y algunos habrán crecido bien, otros habrán salido muy mal. Pero gracias a muchos de esos estamos aquí. Exactamente. Tiene que ver con justamente el momento histórico en el que está transitando. Hoy día es muy importante reconocer la independencia del niño como un individuo, un ente aparte, respetar su capacidad de pensar, razonar y aceptar algunas cosas. Por ejemplo, hoy algo que se busca es darle ese lugar, ¿no? Este asunto de no hay tema que no se pueda hablar con un niño siempre y cuando se realice de la forma correcta. Ni sobre explicar ni decir de más, sino justamente lo que te está preguntando. De esta forma se le está concediendo un lugar Exacto. del entendimiento, ¿no? Pero el problema también radica cuando quieres hacer este canal de comunicación, cuando lo planteas, pero lo que haces es adulterar al niño, ¿no? Sí, o sea, Es así un se niño empezó de... adulterado. ¿Cómo se dice? O sea, Lo conviertes en adulto. Ajá, o sea, adulteras el discurso, güey. Y entonces el niño empieza a dirigirse como un adulto o a querer pretender hacer una noción de este proceso de intercambio como adultos, Ujú. ¿no? Y empiezas a darte cuenta también qué tan frágil es esta función, ¿no? El niño que hoy en día ya agarra y tiene los mismos ademanes y las mismas palabras y quiere el mismo posicionamiento directo del adulto. ¿Y qué pasa cuando se lo das? ¿No? O sea, cuando matas ese proceso de infancia. ¿No? Es complejo, insisto. Eh, sí, es un tema bastante complejo. Tiene que ver con muchísimas más cosas. Creo que en este caso también cabría mencionar de cómo es este acercamiento para que el niño incorpore el mundo adulto, para que se vuelva también un tema adultocéntrico. Eh, Ahora sí que no solamente reconocer su capacidad individual, sino al mismo tiempo colocarlo en un lugar que no le corresponde. Vaya, es un tema como de ni muy muy ni tan tan, ¿no? Ajá. Eh, Dirían antes, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Exactamente. Y al mismo tiempo es permitirle, porque bueno, creo que cuando los vuelves adultos es cuando al mismo tiempo también le matas las cosas que son correspondientes a su edad, ¿no? Cuando tú le exiges de que vea las cosas como adulto. Y puede ser por muchas maneras, ¿no? Desde una persona que está teniendo un entorno muy duro,
Ajá. ¿no? Como que es una realidad muy cruel y en el intento de protegerlo de las maldades de la vida, lo Ajá. obligas a que todo lo vea crudamente, ¿no? Que sería lo contrario a esto que aparece en la película de La vida es bella, Ujú. donde el papá protege al niño de los terrores de la realidad mostrándole todo como si fuera un juego. Y es Exacto. completamente contrario a lo que menciono. Otra forma en la que se pudiera volver adulto en exceso al niño es cancelando estas fantasías infantiles cuando el mismo adulto es capaz de conectar con él como un niño. Exacto. Porque justamente tiene que ver con el adulto reconocerse como niño. Algo Ujú. bien interesante, por ejemplo, yo he trabajado con niños, he estado en algunos cursos para trabajar con infantes y una constante es el tema de, para poder acercarte al niño, recuérdate a ti mismo como niño, Ujú. ¿no? Y es como de, sí es cierto. Entonces, este asunto de poderte colocar a ese mismo nivel no significa... Sí, no, a nivel tal vez discursivo, no a nivel específico, Ajá, digo, global, ¿no? Ajá, o no a sea, nivel intelectual, sino así. sí, Vamos a comer pegamento los dos. sí, o sea, exactamente, porque a A final de nivel cuentas discursivo. es no perder, no perder las posiciones, pero tampoco volverlas violentas. Ajá, vaya, sería el equivalente de permitirle que fantasee. No, Ujú. por ejemplo, si el niño te dice que las nubes son de algodón, jugar con que sean de algodón como una posibilidad fantástica. Vaya, no alimentar una psicosis, ¿no? Ajá, Pero sí ponerte en ese punto a nivel de juego, no sé si me explico. Porque yes, yes. para mí es muy sencillo porque a la fecha, cuando veo las nubes esponjadas, sigo pensando que son de algodón y es como de, ah. No, pero a final de cuentas es algo que, lo dijiste hace un momento, ¿no? Este, no te preparan para ser padre, tampoco te preparan directamente hablando, no naces con una capacidad inherente de ser infante, ¿no? O sea, la realidad es que ser niño sí, pero de ser un infante no, porque el ser infante con función se aprende. Y entonces luego no reconocemos la parte de responsabilidad sobre el trabajo de la parte infantil, ¿no? Que tienen los niños. Es decir, hay veces que nosotros superponemos nuestras necesidades, nuestros pensamientos y demás, y no porque a lo mejor no esté dentro de nuestras funciones como adultos, vamos a decirlo así, mediar y velar por esa cuestión, sino que a veces se nos olvida y volvemos violento algo que no tendría que serlo, Ya te ¿no? entendí. Entonces, es ese detalle que apareciera, o pareciera, perdón, ser complicado porque aparecen en momentos que justamente en la normalidad mm, para el adulto parecían no ser relevantes, ¿no? Lo regañé de más, ¿no? Le dije alguna cosa de más, yo qué sé. Bueno, yo creo que se le va a olvidar, ¿no? O sea, reconocer este tipo de experiencias y decir, no se trata de, bueno, ya la super mega regué, ya metí la pata Me lo llevé horrible, al golf un me sábado. lo llevé a jugar golf un sábado, este, pero a final de cuentas es eso, ¿no? O sea, reconocer que podemos mediar entre nuestras realidades, nuestros contextos, nuestras posibilidades, lo que se espera de ellos, ¿no? Lo que deseamos para ese niño, lo que el mismo niño constituye para él en ese momento, ¿no? Lo que deseará, añorará, lo que buscará, etcétera, se puede mediar correctamente, ¿no? Y no tener que llegar necesariamente a esta parte porque pues lo vemos hoy en día, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que es, mira, güey, toma el celular y muévete, ¿no? Sí. Y el niño, no, es que sí es infante porque pues está jugando Candy Crush, está jugando, no sé, yo no sé de juegos, no tristemente, pero está jugando algún juego de esos bonitos, ¿no? O sea, el que tengas una representación de la infancia como herramienta para jugar, no necesariamente te posiciona como infante. Descuidar ese tipo de cosas. Justamente ahorita que pones ese ejemplo ya te estaba entendiendo a qué te referías. Creo que ahí tiene que ver también con el acercamiento que tiene el niño, en este Ujú. caso el infante, con el mundo. El tema, por ejemplo, de tener a estas edades muy jóvenes la cancelación de la capacidad creativa, Ajá, que aquí es un, exacto. es un tema a debate, ¿no? Muchos dirán, es que incorporar las tecnologías al mundo de los niños es necesario e inevitable por la Sus época en la que vivimos. competencias. Ajá. Ajá. Pero al mismo tiempo sí, pero reguladas.
Es como este error que tuvieron las televisoras, y digo las televisoras porque no necesariamente los padres, ellos eran un elemento nuevo, cuando en los 90s entran muchísimas caricaturas a México que no eran para niños. Ajá. No, es que son caricaturas y ya son para niños. Después ya entendimos de que pueden haber dibujos animados que no son para niños. Unos Exacto. muy marcados y otros más sutiles, ¿no? Pero en ese momento entraron y muchos fuimos expuestos a eso y no pasó nada, porque no eran, bueno, no hubo tantas consecuencias, ¿no? Al final de cuentas era un rollo unilateral. Pero ahora con un mundo global donde los contenidos de internet tienes una interacción, y son muy diversos y son enfocados a distintos niveles, de repente sí hay este despegue, ¿no? Donde hay una confusión y una separación respecto al momento en mi vida que estoy atravesando. Es decir, el niño a nivel cognitivo, a nivel biológico, está limitado. Y a nivel de estructuración subjetiva está intentando escalar más allá de esa limitante. Es decir, quiere comportarse y estar a la altura de un adulto. No como una incorporación. Bueno, y aquí quiero quizás hacer un error que lo mencioné, lo estoy diciendo al momento. Pero en este asunto de querer incorporar algo que no corresponde a su edad. ¿A qué me refiero concretamente? Por ejemplo, la sobresexualización de la infancia. Ajá. Y eso es un tema muy muy complejo que quizás retomaremos en otro momento. ¿A qué va? Hay una diferencia bien grande y esto es bien interesante porque cuando en el siglo XVIII, XVII, XVIII, el niño era visto como un adulto pequeño, ni siquiera la ropa era especializada. Ajá. La ropa del adulto era la ropa del niño. Y eso también tiene que ver con clases sociales, pero bueno. Puede ser un juguete que se viera cookie, ¿no? Que fuera bonita. Ay, qué juguete se ve con este vestido o con este pantaloncito. Pero para otras clases sociales era directamente la ropa del adulto. ¿Qué pasa, por ejemplo, actual? Si tú ves la ropa de los niños, cada vez se ve menos infantil y mucha de ella es copy-paste de ropa adulta. Ajá. Y entonces ya en algunos puntos ya no será tanto como el de jugar a ser como papá o como mamá, sino querer ocupar esos lugares del mundo adulto. Exacto. Por ejemplo, el tema de la ropa de los niños, que son los mismos diseños de la ropa adulta y que está con una connotación sexualizada. ¿No? Es un rollo bien interesante, bien loco, como conflictivo al mismo tiempo. Por ejemplo, algunas estándares estéticos, ¿no? Donde sobre adolescentes o mujeres adultas, pero se utiliza el estereotipo de una niña, ¿no? Que es un rollo bien complejo. Los propios juguetes, ¿no? Que en algún momento los juguetes que sirven para la elaboración de la realidad del niño, es decir, introducirse por medio del juego y representar su realidad, elaborar lo que están aprendiendo, de repente también se ven marcados por esta hipersexualización, ¿no? Que es un rollo bien loco. Este es un tema aparte, ¿no? Este es un rollo aparte. Pero el detalle es, pero el detalle es, se tiene que cuidar el proceso de infantilización. Claro que sí. Porque al final de la historia pueden pasar cosas muy trágicas, porque el adulto se confía, ¿no? Se confía, se coloca en un lugar en el que aparentemente no hay un defecto en sus prácticas de crianza o del desarrollo del infante, en las cuales pues hemos llegado a ver, ¿no? Niños incluso que los padres nunca se dan cuenta que ingresan con armas, por ejemplo, a la escuela y generan, muchas cosas terribles, difíciles. Otras partes también muy interesantes sobre la cuestión del el acceso a, el no tener la regulación correcta o el acercamiento correcto a ciertos contenidos. El niño empieza a absorber entonces también esta ideología y esta exploración que modificaría, vamos a decirlo así, el conocimiento de la relación sexual, vamos a poner en ese sentido, cuando hay un periodo, lo veremos en el siguiente video seguramente, hay un periodo en el que a lo mejor esto no tendría por qué pesar, ¿no? Pero que entonces encuentras niños que a la hora de ver a los padres haciendo ciertas cosas, a la hora de ver a los hermanos, voy a tener a mi hermanito. Ajá. O por lo menos lo intentaron. O lo intentaron, aunque sea, llegan a ese punto, ¿no? Llegan al punto en el que, pues al final de cuentas, así como juegan, por ejemplo, al doctor, bueno, no sé, al ingeniero, porque no reconocen esos nombres, ¿no? Pero a construir casas, a jugar ese tipo de cosas para tener un primer acercamiento de las funciones del adulto, se les olvida que hay un momento en el que el descuido o el exceso de libertad que se genera en el niño puede generar prácticas que modifiquen la estructura normal o esperada del niño.
y entonces empezará a generar ciertas patologías o generará ciertos procesos disruptivos que al final de cuentas no son necesariamente culpa de... A mí me tocaba ver, nada más para terminar esa parte, que me gustó, que me acordé, una conocida que tengo que es nutrióloga, ¿no? Uh-huh. Entonces, me da risa porque es como de... Le llevan un niño súper gordito, güey, pero súper gordito. Y es como esa parte de, pues es que hable con él, vea cómo come, ¿no? O sea... o sea, me lo llevaste al nutriólogo, ok. ¿Quién le da la comida? O sea, si nosotros no ponemos atención a esto, somos también responsables de lo que les estamos dando para que accedan a ello. Es que los contenidos, me tocó escuchar en el café justamente esta semana, una señora, es que los contenidos de internet son diabólicos, ¿no? No necesariamente, ¿no? No son malos necesariamente en esta lógica que tiene la señora. El detalle es, si está expuesto a este tipo de cosas y está viendo que no existe algún acercamiento o alguna colocación de esto por parte del adulto responsable, no va a tener un campo comparativo, no sabe si está bien, si está mal, no va a poder generar un juicio de valor. Simplemente es algo que conoce nuevo. Y el problema es entonces, al no reconocer la dimensión porque no hay un acercamiento, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, pongo como estos escenarios como más actuales, pero en relación a, hay que tener cuidado con esto en el sentido de, no podemos pensar todos, no vamos a decirlo así, que existe una infancia perfecta, sin embargo sí puede existir una infancia sana, ¿no? Eso Exacto. Sí está al alcance de la gente. Y es que fíjate, con esos ejemplos que mencionaste, o sea, son perfectos y son cotidianos, son actuales. Uh-huh. Ya me acordé también de lo que iba respecto a los contenidos, luego me desvié por la parte de la parte más, no sé, psicológica, psicosocial del tema, pero por ejemplo, cuando hablaba de, que también es algo que mencionas, la supervisión o el acompañamiento uh-huh. de la vivencia de la infancia. No como de su constitución como tal, sino su acompañamiento de la vivencia, uh-huh. que implica muchísimas cosas, no solamente el que esté vivo, que respire, que esté limpio, que coma, no, sino más allá, un acercamiento en el mundo de los afectos, conocer su lugar, su opinión, interesarse por su vida, supervisar las cosas que hace, que no hace, para poder orientarlo, ¿no? Tener una duda, poderla resolver y que no se quede ahí como en este limbo. Por ejemplo, el tema que pones unos ejemplos bastante interesantes, ¿no? Cuando en esta asunto de dejarlo que juegue como niño y entonces ten los videojuegos, no, ten el teléfono, revisa los contenidos. Si bien no digo que eso esté inherentemente mal, no, es una herramienta. Es una herramienta. Si tú le enseñas a que lo utilice como una herramienta enmarcado correctamente. ¿Qué significa? Exacto. Tiempos, contenidos y bajo ciertas condiciones. Exacto. Para que esto no cancele, y ya lo mencionaba, su capacidad creativa. De repente, cuando vi, ¿no?, en una ocasión, un niño que no sabía jugar solo, literalmente. Uh-huh. Era incapaz en ese momento, o estaba limitado, no incapaz, estaba limitado a utilizar su creatividad. Uh-huh. Para mí es estúpido escuchar a un niño decir, estoy aburrido. Es como de, sí. Neta. Con todo lo que hay. Me dieron ganas de darle un pasón de marihuana. A ver si así alucinaba. No es cierto. ¿Qué? ¿Un epazote? Le querías dar un epazote. Sí. No, una limpia de epazote. Sí, un pasón con epazote. Sí. No, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cómo hay esta cancelación de tu capacidad creativa, de tu capacidad innata de investigar? Uh-huh. ¿No? Por el otro lado, justamente esto que mencionabas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, lo de los contenidos no regulados, ¿no? Es tu responsabilidad, uh-huh. ¿no? El de poder estar ahí para que justamente puedan tener una vivencia sana, que sus juegos les permitan reproducir el mundo que están incorporando. El juego es importante, claro, pero tampoco puede ser lo único. Exacto. Es muy importante, es fundamental, pero no es lo único. Y las instituciones son las encargadas de ejercer esto de manera correcta. O sea, ya llamándole como familia, como escuela, como la institución que gustes y mandes. Porque muchas veces también pasa esto, ¿no? Es que no cumplo con mi función. Y eso hablo de responsabilidad de nosotros hacia el infante, ¿no? Uh-huh. Y hacia el cuidado del niño. O sea, en estas dos partes. Pues es que tengo, por ejemplo, en la cuestión escolar, ¿no? Con los niños. Es que tengo 40 niños en mi salón. Uh-huh.
Y tienes que tener un lazo de comunicación increíble con las 40 familias, es decir, con el responsable, ya sea padre, madre, tutor, en general, que sea. Vas a tener que tener un lazo increíblemente bueno de comunicación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no te puedes confiar a decir, es que pues la familia es así, porque inherentemente está la posibilidad de, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De una epidemia que se empieza a generar dentro de ese lugar, dentro de ese salón, dentro de esa escuela, con malas prácticas o con malos hábitos o con cosas que van a ser un potencial de peligro para ellos. Incluso el acercamiento con grados mayores, con esta cuestión de la posición que tienes con los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, es que, digo, me encanta esa parte porque para mi infancia, lo voy a decir, para mi infancia, una infancia chida era la cuestión de estar, por ejemplo, en el receso, recreo, como le quieran llamar, porque la función también es distinta, Sí. en el receso a la hora de la comida y demás, y que los mismos niños se juntan en grupos, por elección propia o porque incluso hay una supervisión de la persona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el encargado de ese grupo no está presente, ¿no? Y en ese momento se pueden prestar a más cosas. No con eso digo, tienes que estar totalmente pegados con ellos, sino que simple y sencillamente las prácticas que una institución pueda regular y pueda permear de la forma correcta, no van a hacer necesariamente que el niño busque lo contrario. No. Creo que algo que tú mencionas ahí súper importante, nada más para subrayarlo, es justamente los contextos son diferentes, las familias son diferentes, la propia vivencia de la infancia es diferente. Sin embargo, justamente cuando mencionaba Ricardo Vaquero que la infancia es una concreción por base de discursos y por instituciones, incluyendo en esto la escuela, que es cuando intenta estandarizar distintas prácticas, distintas vivencias, Exacto. ¿no? Y que creo que es exactamente lo que mencionabas. La función del que está al frente, el de poder regular, que también hay que darle cierta libertad para que la puedan regar, pero Exacto. no tanta para no evitar algún posible conflicto introducido por una mala vivencia o práctica del propio ser infante. ¿Cómo puede ser eso? Pues un niño que está acostumbrado a un entorno violento y empieza a introducir la violencia con los compañeros, ¿no? Ujú. Creo que es exactamente lo que te mencionas. Ajá, sí, es a lo que iba. Es que a lo mejor no lo expliqué bien porque uno que la cachas. Sí, es que digo, sí, tienes razón. O sea, sí tiene que estar presente, supervisar hasta cierto punto en caso de que algo Ajá. sea disruptivo y al mismo tiempo para poder reconocer cómo mediarlo, porque es bien interesante cómo en ocasiones la escuela incorpora prácticas que los propios núcleos familiares o que el propio infante no estaba acostumbrado, ¿no? Como por ejemplo, que el docente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o alguien más de ese contexto, se coloca al nivel de preguntarle qué quiere. Cuando en su contexto eso no es algo que se acostumbre. Ajá. ¿No? Es Sí, una función interesante. y se siente invasivo, ¿no? O sea, se siente como de inicio invasivo para el niño ¿Cómo que porque qué no quiero? sabe cómo reaccionar. Y al final de cuentas, hablando como el ejemplo de la escuela como institución, pero en todas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, así es el comentario, ¿no? Por ejemplo, del DIF, ¿no? Cuando se trae a los niños, ¿no? Cosas por el estilo. Eh, reconocer que una cosa es estar y otra cosa es acompañar en ese proceso, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que la infancia es delicada y el desarrollo del niño es un derecho, o sea, cuando esa parte de lo que necesita, pero también de lo que representa el cómo hacerlo, el cómo cubrir estas cuestiones y otras que no aparecen ahí, sí nos tienen que abrir los ojos a los responsables que estamos frente a ellos, ya sea en una casa hogar, ya sea en una familia, ya sea en la escuela, ya sea en cualquier club social en el que los hayas metido, no sé, danza, lo que sea, natación, yo qué sé, ¿no? O sea, donde están las personas, reconocer que cumplir no significa todo, ¿no? Y eso es el detalle de trabajar con una infancia, ¿no? Decíamos, una infancia sana. Y una infancia sana creo yo que requiere más del adulto que del niño en esta cuestión, ¿no? Lo que decía del niño que estaba pues como con sobrepeso, ¿no? El discurso, bueno, o sea, pues nosotros también tenemos sobrepeso, güey, pero ya no somos niños, ¿no? Pero sí es ese tema, ¿no? Pues O es sea, que fue un adulto que se anuló a sí mismo esperando que alguien ajá. más lo arreglara. Es que este rollo de, ay, sí, qué bonito, es mío, pero tú arréglalo, ¿no? Ajá.
Y es que al final de cuentas terminas por darle en la torre porque cosas que parecieran ser sencillas o cosas que no les pones atención porque parecieran irrelevantes, o sea, cualquiera de las dos posiciones sigue siendo violenta, ¿no? Si no sabes utilizarla, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, pues yo no sé cómo ves, pero sí está... Es interesante. Es interesante. Para cerrar mi última intervención, justamente de que te escuchaba hablar sobre la función de las instituciones, pensaba que un derecho de la niñez es el derecho a una familia. Uh-huh. Y en una forma creo que muy simple de entender el asunto de, es que el niño tiene derecho a una familia, papá y mamá. Ya revisamos, por ejemplo, el tema de la familia, que no Sí, necesariamente son sanguíneos, hay muchos tipos de familia. Creo que dentro de esa constitución de familia, como derecho del niño, es un lugar que lo reconozca, que lo haga ser perteneciente y que sea un espacio afectivo. De ahí, Exacto. aún si son, no sé, hipopótamos y otorgan esas características, Uh-huh. sigue siendo una familia. Y si les pareció chistoso los de los hipopótamos, les recuerdo lo del niño salvaje de Aveyron, Exacto. que tenía una familia de mamíferos ahí que lo cuidaba. Y si no saben Mowgli. cómo hacer las cosas, no se preocupen, para eso hay psicólogos, para eso hay trabajadores sociales, para eso hay personas que se dedican a esto, acérquense, busquen ayuda profesional. Creo yo que esa es la recomendación del día, me acabo de inventar esta parte. La recomendación del día es acérquense a un profesional, si les cayó el clic acá chido, si les cayó el 20, porque al final de cuentas, pues, el problema no está vamos a decirlo, ¿no? En el desconocimiento, el problema está en la omisión. Exacto. Entonces, vamos a buscar esa parte también para los niños y pues también cualquier cosa que quieran compartirnos, comentarios, lo que quieran, vamos a estar ahí al pendiente y pues no sé, Lick, ¿hay algo más? Nada más, creo que hasta aquí podemos dejar el tema. Hay mucho más que decir. Esto ya vimos que tiene muchísimo de dónde sacar. Podemos continuar con esto, pero creo que por el día de hoy lo hemos cubierto de forma satisfactoria, licenciado. Perfecto, licenciado. Un gustazo. Gustazo. Haber estado otra vez. Nos vemos. Bye. Bye.